esa relectura que casi a diario vamos haciendo sobre la cultura y sobre todo sobre esta manifestación compleja que con nosotros llamamos los huancascos, o otra gente le llama los paisanalgos o los encuentros entre uno o varios pueblos de una región, de un territorio. Entonces, por ahí es donde el huancasco para mí es como una forma de confraternización y de visión de los actores y actoras de un territorio en torno a su cultura y el desarrollo de sus pueblos. Entonces, dentro de los huancascos, entonces tienen lugar manifestaciones muy relacionadas con el tema de moros y cristianos. Y ese es un tema que nos une a España, América, y que se constituye también en un elemento de cultura universal. Entonces, yo quisiera compartir acá en la portada que vemos de mi presentación una serie de elementos de esa riqueza que encontramos en nuestras manifestaciones culturales, y por eso es que vamos a ver los diferentes elementos, desde elementos prehispánicos hasta los elementos más modernos que tienen lugar con la manifestación de moros y cristianos en Honduras. Entonces, el plan de mi plática está dado por estos 8 puntos que tenemos un enfoque de abordaje, que tenemos una metodología del trabajo de campo que hemos hecho, el contexto histórico, geográfico y los huancascos, pero teniendo énfasis en la manifestación de moros y cristianos que tiene dentro de ellos, de una diversidad de manifestaciones. Luego pensamos en cómo sería la perspectiva de futuro y unas consideraciones finales, y luego quisiera abrir esta presentación a la consideración de los compañeros que nos están escuchando para hacer una valoración frente a la divulgación de esta conferencia a través de un público más amplio. Entonces, el abordaje que hemos venido haciendo ha sido desde los primeros momentos de investigación, hace más de 30 años, asumimos de que la cultura popular tradicional cuenta con una serie de manifestaciones materiales, una serie de manifestaciones en lo social y en algo que es lo espiritual mental. O sea, cómo este tipo de manifestaciones las tratamos de abordar por razones de sistematización, de entenderlas mejor en esos 3 grupos, pero en la realidad se encuentran como muy íntimamente interligadas. Y entonces ahí es donde vemos de que la cultura como una forma ya articulada de la vida. Entonces, cuando nosotros asumimos casi cualquier manifestación cultural a nivel de territorio, tenemos en cuenta varias dimensiones. Una dimensión múltiple que tiene que ver con el tiempo en el pasado, en el presente y hacia el futuro, que tiene que ver con los espacios donde tienen lugar esas manifestaciones y que tienen también que ver con los actores y actoras que interactúan y que hacen que esa manifestación sea una expresión de cultura viva, así como también las múltiples temáticas y cómo estas múltiples temáticas se interrelacionan. Pero luego en ese abordaje así, como podríamos decir, multidimensional, nos interesa otros aspectos como la equidad en sentido amplio. La equidad de cómo esos diferentes actores y actoras de los territorios e incluso fuera de ellos se relacionan con las manifestaciones y en esta compleja trama de la realidad en que tiene lugar la manifestación. Y luego una visión intercultural en sentido amplio, donde es tan válido el conocimiento del campesino, indígena o obrero tradicional, no académico, pero también el conocimiento de esas personas que han pasado por los diferentes niveles académicos al más alto nivel. Entonces, ¿cómo tratamos de hacer una relectura múltiple de las manifestaciones culturales, como en el caso del huancasco con énfasis en los moros y cristianos, en los casos que estudiamos? Y por eso es que he agarrado el caso de Honduras como una forma de trabajar. Vemos cómo nos interactuamos con los diferentes actores en el campo y vamos tratando de construir esa historia y, ¿por qué no?, de reconstruir esa historia
para socializarla a niveles cada vez más amplios y también ir sacando lecciones dentro de esos acercamientos, ir sacando lecciones frente al futuro, frente a la educación y la comunicación y el desarrollo futuro de nuestros territorios. Para eso yo he tratado de ver y de reconstruir a lo largo del tiempo un enfoque que yo le llamo de la unidad de estudio, cómo definimos bien la unidad de estudio, teniendo en cuenta algo que no siempre la ciencia ha tomado en cuenta, que es las esencias del existir humano, teniendo en cuenta que los seres humanos pensamos, que los seres humanos hacemos, pero fundamentalmente lo que nos vuelve seres humanos integrales es el sentir. Y en cuanto al sentir, yo quisiera decir algo acá que los investigadores académicos y los docentes tenemos una deuda con nuestros pueblos, porque en nombre de la objetividad no hemos considerado los sentimientos de las mujeres, de los niños, de los indígenas, de los obreros, de la población con capacidades especiales. No hemos puesto énfasis en cómo está sintiendo el otro o la otra. Entonces, por ahí es que yo quisiera ver de que cuando abordamos este tipo de manifestaciones tengamos en cuenta esa complejidad y tratemos de replantear nuestra visión tratando de hacer acopio a lo que yo llamo una visión ambiental de la unidad de estudio de la manifestación que estudiamos, una visión social y una visión económica. Porque, ¿qué pasa? Que la mayoría del modo de actuar convencional actual ha puesto en el vértice de arriba lo económico. Y esa es parte del error que nuestra humanidad está cumpliendo. Porque para mí, una sociedad y una economía responsable deben ser las que conserven nuestra realidad, nuestro entorno ambiental y nuestros recursos por la eternidad. En cambio, la economía actual ha querido sobrepasar todo esto y casi se quiere hacer todo a costa de lo social y lo ambiental, como no debe seguir siendo en una nueva propuesta de mundo que quisiéramos tener. Entonces, para ese abordaje, yo trato de dividir o de haber hecho un abordaje desde diferentes visiones disciplinarias. Por ejemplo, una de las visiones disciplinarias primordiales es la historia. Cómo he desarrollado una serie de instrumentos para abordarnos a la historia de esa manifestación, cómo esa manifestación tiene que ver en el espacio, en lo geográfico, cómo esa manifestación tiene implicaciones ambientales, favorables y no favorables, pero cómo están y cómo esa manifestación tiene implicaciones en lo social y también, sobre todo, también en lo económico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tratamos de hacer por lo menos una visión interdisciplinaria que tiene en cuenta estos diferentes puntos de vista, nos quedamos un poco como con más certeza de que estamos haciendo una relectura múltiple y conjunta de la realidad de cualquier manifestación cultural que estudiemos en este caso. Entonces, pongo la historia arriba porque la historia también permea las otras disciplinas. Entonces, pero me pasa algo que cuando, por ejemplo, tenemos casi podemos enfocar dentro de esta visión a cualquier disciplina dentro de eso, siempre teniendo en cuenta estas 5 visiones disciplinarias para el análisis y la interpretación colectiva, participativa de la realidad. Y esto a manera de broma, vemos cómo las diferentes disciplinas pueden andar por ahí, algunas que no se miran, que van por otro lado, pero la geografía, como la visión que articula el territorio, como el territorio no separa actores, no separa temática, no separa el tiempo. Entonces, por ahí es donde yo quisiera hablar de que esa aproximación, incluso lo que el ejercicio que estamos haciendo ahorita, tenga una visión transversalizada desde el territorio, desde lo geográfico. Y en esa construcción, tenemos aquí un ejemplo, la fotografía de la parte superior izquierda, vemos cómo dentro del territorio de 5 municipios, junto a los actores del municipio, vamos construyendo con diferentes dibujos a tratar de visualizar, de ilustrar cómo esas manifestaciones se interrelacionan, se entrecruzan, se entreligan y son familiares. Entonces, por ahí, o por ejemplo, al lado aquí derecho tengo
otra plática, que si estos dos campesinos no hubieran logrado hacer esa visualización sobre esta manifestación que están desarrollando, esa plática amena, esa plática articulada, sustentada, no se daría. Y cómo preparamos para trabajar en públicos cada vez más grandes, donde tratamos de hacer una construcción y reconstrucción de la realidad, pero desde las diferentes perspectivas locales. Es como desde ese punto de vista es que yo he asumido el Huancasco y las manifestaciones de moros y cristianos. Ahí vemos cómo, por ejemplo, esta ilustración debe ser por el siglo XII, tal vez, en donde los peregrinos, pero luego mi sorpresa fue encontrarme esta otra, que le llaman paisanos. Le llaman paisano a este tipo de personaje. Y la casualidad de que acá en Honduras, en una manifestación que nosotros le llamamos el paisanago, que es una manifestación donde moros y cristianos es un fuerte dentro de los actos culturales que tienen lugar, también hay un personaje que se llama paisano. Entonces, vemos cómo vamos encontrando evidencia, o por ejemplo en la parte prehispánica, antes del contacto con Europa, ya en la zona de Honduras, en la zona de indígena lenca de Honduras y El Salvador, había lo que se llamaba el huancaje, que eran como unas fiestas entre comunidades, donde una de las escenas posibles prehispánicas podría ser esta, con un teponazli, o sea, un tambor de madera huecada, y los otros danzantes que estaban amenizando un encuentro entre pueblos, una reunión entre pueblos de confraternidad, pero luego nos sorprendió mucho el haber encontrado, por ejemplo, esta cita muy temprana de la conquista de Bernal Díaz del Castillo, donde dice de que Cortés, precisamente, Hernán Cortés, al momento de regresar de su gira por Honduras, es recibido con una manifestación que tenía que ver con moros y cristianos. Y el cronista dice así: pues el gran recibimiento que le hicimos con arcos triunfales y con ciertas emboscadas de cristianos en moros y otros grandes regocijos e invenciones de juegos, y le aposentamos lo mejor que pudimos, así a Cortés como a todos los que traían en su compañía, y estuvo ahí 6 días. Esta manifestación a mí me interesa porque también arrastra parte de lo que los indígenas llaman el huancaje, que es esa misma manifestación de confraternidad, de recibimiento, de esto, pero también con símbolos tal vez acá todavía más rituales, mucho más rituales y arraigados. Entonces, pero de ahí vemos cómo ese mismo Santiago, esta es una ilustración, esta de aquí arriba, es el Santiago Matamoros, que luego en un pueblo también de Honduras está este Santiago Matamoros identificado, pero que luego se va recreando en América. Y luego también que podríamos decir que esos eran como unos teatros un poco producto como de la conquista más temprana. Pero luego vemos dentro de una estrategia evangelizadora cómo ya entra el protagonismo de la tradición de los huancascos y de las fiestas de moros y cristianos en torno a santos de la feligresía católica, entre ellos la Virgen María y San Sebastián. San Sebastián es bien protagonista en varias de las manifestaciones de moros y cristianos, y este también es un mapa de Honduras. Es un mapa de Honduras donde la parte a María es como la herencia más marcada, pero diversa, de más de tal vez 13 a 15 regiones diferenciadas de cultura mestiza, ¿verdad? De mestizo hispanoamericano. Luego la parte celeste, que es la parte indígena lenca, pero también con influencia mestiza, con influencia de mestiza, que es donde encontramos la mayor propagación de manifestaciones de huancascos y de manifestaciones, de representaciones de moros y cristianos dentro del territorio hondureño, y un caso muy especial, que es entre la población afroamericana, los garífunas o caribes negros de Honduras, que en varias comunidades tienen manifestaciones de moros y cristianos, donde los protagonistas más entusiastas son las mujeres, pero que los cargos de jefes de los ejércitos moros o cristianos generalmente son desempeñados por hombres. Entonces, esta es como una aproximación de dónde tienen lugar dentro del territorio hondureño estas manifestaciones.
Y luego, cómo a lo largo del trabajo de campo hemos logrado acercarnos a la gente, a los que mantienen la tradición e incluso los archivos, donde, por ejemplo, este recibo es de unas máscaras que fueron mandadas a elaborar en 1901 para la representación de moros y cristianos en Ocotepeque, en el occidente de Honduras. Luego vamos a ver ahora los diferentes ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo una lista que bien podía llegar a una lista de unas 50 manifestaciones, pero esto tengo 15 huancascos o manifestaciones de encuentros entre pueblos, algunas múltiples, donde podemos ver que la manifestación está bastante difundida y bastante vigente aún a nuestros días. Esta imagen que estoy poniendo aquí ahorita, en el 2011 estuve haciendo una investigación en un pueblo que se llama Belén Hualcho. Llegué como 3 días y durante los primeros 2 días casi nadie quiso conversar conmigo. Pero como el pueblo es tan hermoso, comencé a tomar fotos y andar tomando fotos. Pero al tercer día que llegué, un anciano indígena sacó un costal regresido por el tiempo y el humo, y un costal negro, y me lo puso en el patio y me dijo: señor, esto no se usa desde 1948. Era la evidencia del último baile de moros y cristianos que tuvo lugar en esa comunidad, entre un municipio que es la cabecera municipal, que se llama San Sebastián, en el departamento de Lempira, y Belén Hualcho en el departamento de Ocotepeque. O sea, estas manifestaciones culturales trascendían fronteras, trascendían otras jurisdicciones, y lo que se mantenía era el intercambio entre pueblos. Esta es la iglesia, una iglesia monumental para nosotros, preciosa, que la gente conserva y que todavía hay mucho por investigar en este tipo de casos. Luego, un caso más indígena, que incluso, por ejemplo, en este caso indígena, creo que los españoles respetaron la filiación indígena. Es un municipio largo, que tiene parte baja y parte alta, pero continua. Incluso cuando hubo que separarlos en 2 municipios, se partieron por la misma afinidad geográfica y social que tenían. Unos eran un pueblo más agricultor y la otra parte baja más ganadero. Entonces, hacen esto y tienen este tipo de manifestaciones y durante todo el año, pero que se expresan más durante la fiesta. Este es el baile de negros en el caso de la zona más central, más mestiza, ¿verdad? Donde hay un huancasco entre 3 pueblos, y cada vez que se celebra el huancasco, el encuentro entre cada uno de los pueblos con los santos patronos, hay la manifestación de danza de este tipo. Aquí tenemos otros ejemplos de los instrumentos que utilizan, de las diferentes máscaras que utilizan y de las diferentes insignias que utilizan en los bailes que estamos hablando. Y estas son como las insignias de autoridad de los diferentes mayordomos y todas las autoridades que tienen que ver con estas manifestaciones de la tradición y de la danza a nivel de las diferentes comunidades. También cuentan con patrimonios, por ejemplo, ermitas especiales para cada uno de estos. Esta es en Gualumaca, en un lugar que se llama Erandique, donde también une también los espacios urbanos y los espacios rurales dentro de esta. Esta es los santos pequeños que andan en demanda durante todo el año por todo el territorio de los municipios o de las jurisdicciones que tienen que ver con esta manifestación, y luego estos recursos se utilizan en la celebración de los respectivos santos patronos. Este otro caso me interesa. Este es el caso de una baile que le llaman de la Judea. Es un baile que tiene sus propios especialistas en máscara, en danza, en coreografía, pero que en el año 2009 gente emigrada en Estados Unidos mandó máscaras plásticas, pero el siguiente año volvieron a sus máscaras. Es un caso bonito porque es un caso de cómo un elemento extraño penetra en una cultura, pero que luego la gente inmediatamente se dio la suerte de haber advertido de que estas máscaras de la izquierda asustaban a los niños. Y en esta comunidad la manifestación tiene lugar una semana, la realizan los adultos, y en la siguiente semana, con los atuendos de los adultos, los niños retoman la misma manifestación. Entonces, estamos ante un ejemplo de cómo la cultura popular tradicional se traspasa intergeneracionalmente sin tener el inconveniente de andarlos convenciendo, sino que crecen realizando sus manifestaciones.
Luego tenemos, esta es una cuadrilla de diablitos. Los diablitos andan dentro de una manifestación de moros y cristianos que aquí se conoce con el nombre de el Martirio de San Sebastián, en la ciudad de Comayagua, la antigua capital de Honduras, donde esta manifestación de moros y cristianos se realizaba en todo el contexto de la comunidad. Pero luego el texto es muy largo, todavía existe, todavía es accesible, pero luego contrataron a un dramaturgo para que hiciera achicar a la manifestación e hizo una obra de teatro de unos 20 a 25 minutos que se escenifica en el atrio de la catedral y que luego tiene también un público. Yo no digo que esto sea malo o bueno, creo que las propias sociedades tienen que ir viendo cómo reactivan o mantienen su cultura de acuerdo a los procesos que van sufriendo, tanto de erosión como de creatividad. Y entonces vemos también que pasan cosas fraternas. Por ejemplo, estos jóvenes que vemos acá están junto a la persona que reactivó, a un médico que reactivó la manifestación y que luego muere. Y luego, al morir él, los jóvenes que acompañaron a él en la reconstrucción de la manifestación han decidido mantener la manifestación en honor a su maestro que les acompañó a rescatar la manifestación. Entonces vemos cómo podemos también hacer esta complejidad, esta línea de vida para ir traspasando las manifestaciones. Entonces, ahora vamos a pasar al que hablé al principio, que era donde aparece el personaje del paisano, que es, a este Huancasco le llaman el paisanazgo entre Ojojona y Lepaterique, dos comunidades en la región central de Honduras, dos municipios que durante todo el año pasan articulados y tienen las relaciones de confraternidad, de paisanazgo entre unos y otros, pero unos, los de Lepaterique en honor al patrón Santiago, y los de Ojojona en honor al patrón San Sebastián, que luego hacen durante sus respectivas fiestas, tienen una multiplicidad de manifestaciones, ya diríamos, de su cultura material, social y de su cultura espiritual mental, que se hacen manifiestas. Esta manifestación yo la documenté hace unos 25 años, pero luego con mi artículo documentado, un maestro logró reconstruir la manifestación porque tenía coreografía, fotografías, videos, logró reconstruir la manifestación y para eso es donde vemos de que documentar, de que investigar frente al futuro sí vale la pena. La otra ejemplo que quiero poner es esta colección de máscaras que están acá. Este es un caso muy especial y que demuestra para el caso particular de Honduras cómo aún nuestra cultura viva se erosiona. Este es el caso de un norteamericano que en 1970, en la década de los 70, tuvo la acuciosidad de ir por todos los pueblos de Honduras que pudo, viendo danzas de moros y cristianos. Y una vez que miraba la danza, compraba las máscaras a los danzantes. Logró hacer una colección de más de 150 máscaras, este norteamericano. Luego se fue para Costa Rica. Y como en Costa Rica dicen que llueve 13 meses al año, las máscaras se le comenzaron a podrir, porque algunas son de piel, de madera o de materiales perecederos, se le comenzaron a estragar y entonces decidió venderle más de la mitad de lo que le sobró a otro norteamericano. Este norteamericano se fue para Estados Unidos y allá tuvo el acierto de entregarlos al museo de la Universidad de Tucson, Arizona. Y de allá me han enviado una serie de fotografías para que yo identifique de qué pueblo son a ver si podemos reconstruir algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero poner este ejemplo porque nuestros pueblos pueden estar perdiendo su cultura, no solo su cultura arqueológica, histórica, documental y arquitectónica, sino también su cultura viva aún sin darse cuenta. Entonces, por eso quería ver este caso. Luego, el otro caso que me interesa desarrollar dentro de esta manifestación es el Huancasco y el baile conocido como la Malinche, o el baile de moros y cristianos, la comparsa de moros y cristianos, entre Mexicapa y el barrio de San Sebastián de la ciudad de Gracias. Aunque los villanos se consideran los habitantes de la ciudad de Gracias y los mexicapas, que era como un pueblo que fue fundado, fue con soldados indígenas que traían los españoles para
hacer en los diferentes asentamientos a lo largo de Mesoamérica. Entonces, vemos de aquí también un hecho histórico de que en esta manifestación, creo que es la manifestación más al sur de Mesoamérica, de Centroamérica y México, donde aparece un personaje que se llama el personaje de la Malinche. La Malinche era la compañera traductora que dieron a Cortés y que es la que ayuda a la parte de la traducción entre indígenas mayas e indígenas náhuatl y también con los españoles. Entonces, tenemos un caso bien raro. Además, como caso raro, todavía en México se duda si la Malinche murió en México, porque parece que no regresa del viaje a Honduras y muchos investigadores creen, o algunos investigadores creen, que se pueden encontrar todavía los restos de la Malinche en Honduras. O sea, que también la existencia de ese personaje nos pone como en una apertura hacia una búsqueda todavía más amplia. Aquí tenemos varias imágenes de la Malinche más prehispánica que hemos encontrado en los documentos. Luego las diferentes interacciones entre la Malinche y que tuvieron lugar, algunas interacciones de ella. Luego una Malinche joven de los últimos 5 años de participar en la representación, una señora que representó el papel de Malinche en su infancia, porque son niñas de 8 a 12 años las que representan el personaje, y una parte más estilizada de un artista local reciente sobre la Malinche. O sea, es un personaje que nos puede llevar a hacer hacia pistas de investigación mucho más amplias. Este es el último mayordomo villano que organizó las manifestaciones y que acaba de morir y que yo logré entrevistar y reconstruir mucho con él. Sí hay una sucesión y es una manifestación que no puede contarse sola. Hay que contar lo que pasa en Mexicapa y lo que pasa en Gracias para poder entender la complejidad de la manifestación, la riqueza del vestuario que hay. Las diferentes también cuentan con patrimonio, cada uno de los dos bandos, el de Mexicapa tiene patrimonio arquitectónico, tiene su local, y el de Gracias también tiene su local. Entonces, son manifestaciones que, a pesar de que están perdiendo elementos, también cuentan con soportes materiales sobre los cuales también se puede articular una mayor participación social para lograr no solo la conservación y recreación de la manifestación, sino cómo la lanzamos frente al futuro como un elemento de articulación que nos ayuda. Este es, por ejemplo, una preparación de las diferentes comidas y cómo se planifica, pero la señora que tengo aquí a la derecha es una señora que por 4 generaciones viene asistiendo como espectadora del Guantánamo, como espectadora de la manifestación. Entonces yo creo que cuando hacemos investigación de este tipo de manifestaciones, cuando queremos aproximarnos a esa relectura, no debemos descuidar los que también están desde la barrera observando y de alguna manera participando e involucrándose en nuestra cultura y también en su transmisión y valoración frente al futuro. Este es también una de las curiosidades también de que es cómo la proliferación de la participación de la mujer dentro de las manifestaciones culturales a lo largo de la costa caribe hondureña con las mujeres garífunas, pero que también se puede decir que hay participación de hombres, pero acá el fuerte son las mujeres. Entonces, yo quisiera abrir esto de que es como en tiempos de esta pandemia, que este ejercicio que estamos haciendo nos abre las puertas frente al futuro de nuestras manifestaciones que ya venía dándose. Por ejemplo, este es un artista cultivado, un artista académico que recrea la manifestación ahí por los años 50, y luego las otras ya son de pintores populares en las calles, cómo han ido decorando y cómo incluso algunos han ido desarrollando una serie de artesanía o de neoartesanía fundamentada en los personajes que aparecen en las diferentes manifestaciones de teatro popular de moros y cristianos. Y luego, como decía en un principio, yo quisiera de que la importancia de documentar, de investigar, nos lleve a lograr contar con los elementos para poder recrear y revalorizar y reimpulsar las tradiciones, pero sin perder de vista a los actores locales
que todavía siguen viviendo su vida cotidiana cultural, participando activamente y de forma auténtica dentro de sus manifestaciones. O por ejemplo estos que lograron en Comayagua, por ejemplo, hacer una representación sintetizada del martirio de San Sebastián, y que luego logran así mantener viva la tradición, pero no así la, 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 el escenario, el espacio donde se desarrollaba a nivel más amplio y con mayor inclusión y en mayor espacio de tiempo. Entonces, vemos que cómo diferentes formas de reaccionar frente a la pérdida de nuestras manifestaciones culturales, que siempre y cuando tengan un buen referente en la realidad, en la historia de la manifestación, pues pueden constituir elementos válidos para el futuro. Entonces, yo quisiera decir que un poquito de mi ejercicio, de lo que yo trato de hacer en este tipo de manifestaciones, es buscar cómo avivamos el protagonismo de la gente a nivel local y de los interesados a nivel de fuera, cómo logramos de que en este reavivamiento puedan entrar en una negociación con las instancias institucionales, públicas, privadas, religiosas y no religiosas, para que puedan participar estos mismos actores y actoras y sus vecinos y sus pobladores en la defensa y proyección de sus manifestaciones para influenciar la política y las actuaciones de la institucionalidad y de la sociedad de nuestros países en la reactivación. Y esto es un ejemplo que nos sorprendió ver el numerosísimo número de manifestaciones comunitarias de representaciones de moros y cristianos de España, que nos dice de que es un tema en el que podemos seguir reactivando y recreando, como pensando en un futuro que podemos dejar a nuestras actuales y futuras generaciones, con el fin de buscar cómo hacer esa relectura y prepararnos un poco más finamente para hacer esa relectura de conjunto, desde que esperamos a los participantes con una diversidad de instrumentos que nos permiten reconstruir desde la experiencia de cada quien o de grupos de actores involucrados, con una serie diversa de instrumentos, pero limitada a la vez, que nos permitan ver esa visión histórica, esa visión geográfica, esa visión ecológica, esa visión social y económica, con el fin de que nuestras sociedades puedan plantear su futuro. Y para cerrar, quería hacer referencia a esta frase de Saramago, de José Saramago, cuando visita El Salvador en el 2005, que dice: otra serían nuestras sociedades, otro nuestro mundo. Quizás todavía no sea demasiado tarde para pensar, pero yo por no profanar al maestro abajo le escribí, y sobre todo para actuar. Muchas gracias por su atención.